no supe si alguien tuvo broncas para subir algún archivo o algo del proyecto. Vi algunos mensajes, pero no les quise contestar, me quería esperar hasta hoy porque Tomás andaba ocupado. ¿Alguien quiere actualizar algo, Inges, para abrírselos ahorita? ¿Algún documento o algo? Porque Tomás ni lo he revisado, los voy a revisar más tarde. Entonces, como que creo que a alguien ahí le faltaba corregir un link o algo así de sus archivos. No sé si quieran actualizar su PDF con su link o lo que les falte para volverlo a abrir un rato y ya al rato ahora sí revisar, Inges. Es que tenía unos mensajes de alguien, no me acuerdo si era ¿quién era? No me acuerdo quién era. Creo que fue Urbina, sí está con ustedes, no sé si está en este grupo. A veces. Pues no sé con qué equipo esté, pero tenía un mensaje de él que creo que algún link estaba mal o algo así, me estaba tratando de dar un link nuevo. Entonces, pues mejor que me actualicen el archivo para no andar buscando ahí en los mensajes a ver dónde quedó el link, que me lo actualizaran ese equipo. Y alguien más me dejó otro mensaje, pero ya no supe qué onda. Nomás que déjenme ver a ver dónde andan los malditos mensajes porque no me acuerdo. Como que cambió el Teams y ahora se tienen que abrir muchas ventanas. Juan Pablo Rendón Roldán dejó un mensaje también. No sé si esté conectado ahorita. No está conectado, ¿verdad? ¿Alguien de su equipo, Inges? Yo. Fer. Fer, no sé si quieran que les abra el aula un ratillo para que suban lo que les faltó. Si Sí, es que por les dieron favor. que sí. Entonces, déjenme, les abro el aula de una vez ahorita. Lo voy a dejar abierto hasta la 1 para que no se distraigan ahorita en clases. Ahorita lo abro de una vez y que cierre la 1, o sea, de 12 a 1 todavía van a tener chance todavía de actualizar lo que quieren actualizar. Sí, está Porque muy la verdad bien. ya ni les contesté, andaba ocupado. Y de todas formas, como no he revisado, pues tienen chance, Inges, todavía. Entonces, ahorita se los pongo. No sé si les había comentado que iban, que van a trabajar con la cinemática inversa para el segundo parcial, para que la vayan resolviendo, Inges. Ya en cuanto se pueda, les dejo la redacción del examen del segundo parcial. Creo que va a estar más cortito que el primero. El primero fue más trabajo porque pues, había que diseñar todo, había que ensamblar todo. El segundo es resolver la inversa y hacer lo que ejecute una trayectoria. Prácticamente es eso. Por si lo quieren ir resolviendo, Inges, ahí en una chance. Ya cuando se los redacte, pues ya van adelantados, ya casi lo van a terminar. Entonces va a estar tranquilón. Y este era mayor trabajo, Inges. La neta, este era la mayor carga de trabajo. Era pues prácticamente hacer todo el diseño. Entonces son séptimo A. Está, si andan séptimo A sí. Proyectos. Sería mini proyecto. Este es el que hay que cambiarles. Estamos a 21. A la 1 Inges cierra, se supone que ya les va a aparecer como retrasada, pero se pueden actualizar los archivos a las 21, perdón, día 21 hoy a las 13 horas, Inges. Para los que quieran hacer algún cambio, que lo hagan. Y Sí, ya yo lo que gracias. voy a hacer es lo que descargue de ahí, Inges. Entonces ahí está, Inges. Y pues ya, para que no tengan broncas los que les faltó cualquier cosa. Entonces, Inges, vamos a ver el siguiente tema. Déjenme nada más buscar dónde traigo el
los apuntes. No está aquí, no está acá. Aquí debe estar. Ok. Profe, yo tengo una duda con lo del reporte. Hey, dígame. ¿Tenemos que poner todas las hojas del documento que nos pasó o podemos poner solo la primera? Pues no les cuesta si ponen todas o sí. Ah, no. Pues es lo mismo, pues pongan todas. Ah, ok. Es que yo ya lo dejo eso ya como evidencia. De que ya, que lo que ya entregaron. Porque como, de todas formas, Inges, cuando estamos en semestres normales, cuando yo necesito, o bueno, cuando me gusta dejar de repente algunos proyectos así, practiquillas en lugar de exámenes, me gusta más porque aprenden más, los hago sufrir más, porque sufren más que 2 horas estar sentados y ya, lo que pasó, pasó y se les olvida. Y cuando es un proyectillo, normalmente le dedican más, sufren más, pero aprenden más. Entonces yo de repente así en algunas materias y según como vea el grupo o según como vea el semestre, lo que esté sucediendo en el semestre, de repente así dejo cosas prácticas. Entonces, yo lo que hago siempre, que cuando dejo estas cosas prácticas, siempre les pido que esas hojas de examen vayan con su puño y letra, con su nombre, porque es el equivalente a que se hubieran sentado un rato a contestar. Este, es lo que me queda a mí de evidencia de que realmente el alumno es el que está haciendo las cosas. Aparte de todos los archivos y todo eso, porque ¿quién lo va a hacer gratis? O sea, juntar todos esos proyectitos y todo eso, pues nadie lo va a hacer gratis nada más por hacerlo, ¿no? O sea, de todas formas tiene que haber alguien que lo hizo, el profesor no se va a poner a fabricar la evidencia, porque pues pone a los chavos a trabajar. Entonces, yo me quedo como evidencia de lo que les estoy encargando, con todos los archivos, de todo lo que entregaron, y yo uso las hojas de exámenes para asignarles ahí la calificación de cada problema. Eso se queda como evidencia, es el equivalente a que ustedes se hubieran sentado un rato a trabajar ahí en contestar problemas. La diferencia es de que tienen la ventaja de que es para llevar, pueden estar haciendo correcciones y todo, y tienen la oportunidad de revisar que si cumplieron con todo lo que se les pidió, pues ya están asegurando su 10 o una muy buena calificación ya dependiendo de cuánto hayan contestado. Entonces, esa es la diferencia y yo sí acostumbro mucho a aplicar ese tipo de exámenes, proyectos, dependiendo el semestre y dependiendo pues el grupo y dependiendo lo que les quiera enseñar en ese momento. Por ejemplo, algo que es bien seguro es que en esta materia, independientemente si apliqué teórico los primeros dos, esta vez no creo que se vaya a poder, pero normalmente, Inges, les dejo el tercer parcial que son como mini prácticas en el laboratorio. Y eso es porque cuando estamos ahí en la universidad, pues ustedes se pueden ir después de clases o se organizan de alguna forma y se van al laboratorio a hacer sus prácticas, a los talleres. Entonces, pues ahora yo supongo que, espero que sí nos dejen regresar, Inges, que no se rajen los de allá arriba. Yo espero que sí nos dejen regresar al laboratorio a hacer cosas, pero no van a tener toda la disponibilidad del mundo para estar haciendo tantas prácticas. Entonces yo creo que el tercer parcial lo vamos a hacer un diseño en RoboGuide, alguna celda con múltiples robots para que hagan algo en RoboGuide. Yo creo que así lo vamos a hacer en tercer parcial. Va a ser la diferencia a lo que les comentaba de que cada año en el último parcial lo hago práctico, los pongo a hacer prácticas en el laboratorio y ese es su parcial. Entonces, pues acá pues van a hacer algunas practiquitas en RoboGuide. Eso es lo que vamos a manejar para el tercer parcial, yo creo. Es lo que se me ocurre. Porque no creo que los vean, no estoy seguro, pero no creo que los vayan a dejar ir entre semana. Y quién sabe también sus tiempos de ustedes, Inges, porque no es lo mismo cuando están en la universidad, se salen un rato de alguna clase aburrida, de esas de las de relleno, se van al laboratorio a trabajar y luego ya se regresan. Acá no es lo mismo, de que están llevando todas sus clases en línea, tenerse que salir de su casa para ir al laboratorio a hacer alguna práctica y regresar no se puede. Entonces no lo puedo dejar así de esa forma. Va a ser virtual, va a ser con RoboGuide y esperemos que el próximo semestre pues ya estén más normales las cosas y estar aprovechando los que entren a la clase optativa, pues estar aprovechando de irnos al laboratorio cada que podamos, Inges, para recuperarnos de lo que no se pudo hacer en este semestre de forma práctica.
La ventaja es que van a traer mucho aprendizaje del simulador, y el simulador es muy realista, entonces pues sí nos va a servir de alguna forma. La ventaja es que tenemos este simulador y es muy bueno. Y pues ya vamos a continuar, Inges, porque si no me la paso hablando a lo loco y no voy a avanzar. Este tema, Inges, ya están viendo mi pantalla en él, ¿verdad? Déjenme, me faltó compartirla. Ahí me dicen cuando ya estén viendo la pantalla, porfa, Inges. Ya. Ok. Entonces, control cinemático y planeación de movimiento, Inges. Este tema, Inges, está enfocado a la robótica clásica. No sé si ustedes recuerdan cuál era la diferencia de la robótica clásica y la robótica moderna. En la robótica moderna, Inges, nosotros ya estudiamos al robot como un todo, estudiamos al robot como un sistema multiarticular, y eso está muy relacionado con el sistema de control, Inges. No hemos visto nada de control, pero vamos a ver todo el robot como un sistema no lineal multivariable. Está complicado. Y en la robótica clásica, que es lo que estamos viendo ahorita, nosotros vamos a suponer que a los motores, cada uno de los motores, los actuadores de tu robot, tienen un controlador de forma independiente, el cual no se entera de lo que está pasando en los demás eslabones, solamente pues se encarga de controlar posición, es un controlador de posición lo que tenemos en cada articulación, y con puro control de posición tenemos que resolver que el robot realice diferente tipo de trayectorias. Si hubiera algún sobretiro, si hubiera alguna cosa extraña, el robot, cada controlador de forma individual considera como si fuera una perturbación en el sistema. Si ustedes recuerdan los conceptos de control, entonces tenemos un sistema en lazo cerrado, está leyendo la salida de la planta. La salida de la planta en este caso es un encoder de cuadratura que nos da la posición del robot, la posición articular, y entonces retroalimenta, calcula la resta, la diferencia entre la referencia menos la salida de la planta, que sería la posición, o sea, posición de referencia menos posición, eso es igual al error de posición. Este error de posición entra un controlador, el que ustedes quieran, Inges, si ustedes quieran el clásico PID, que es muy utilizado pues como ejemplo, Inges, para cosas de control, que no es el mejor controlador para un robot, pero bueno, pues tienen un controlador PID, entonces tienen el controlador PID. Este controlador PID les va a procesar una salida, una señal de energía que le van a tener que inyectar al actuador para que el actuador corrija su dirección y lo haga llegar a la posición que nosotros le estamos mandando. Y a final de cuentas, así se queda el sistema. Cada articulación viene controlada por este tipo de control, en donde solamente retroalimenta lo que está sucediendo en el mismo motor y no sabe lo que está sucediendo con los demás motores, porque son controladores individuales. Entonces son controladores de posición individuales, y en base a eso hay que resolver el movimiento que estamos planeando para el robot, que siga una trayectoria, que visite un punto, que haga lo que tenga que hacer el robot. Los controladores de forma individual van a trabajar y tienen que resolver esto, y en base a esto pues se pueden presentar problemas de dinámica en el robot, porque como los controladores no se enteran de lo que está sucediendo en los demás controladores o en las demás articulaciones, tenemos que lidiar con problemas de velocidades, aceleraciones, vibraciones y un montón de cosas desde un esquema de control individual de articulaciones. Y esto, Inge, se les conoce como control cinemático. Son controladores individuales de posición manejando todo el robot. Y con eso hay que hacer la planeación del movimiento. No sé si queda alguna duda, Inge, ahorita con lo que les estoy platicando. ¿Cómo andan con los conceptos de control? Si recuerdan que es una planta, si recuerdan que es una salida. Más o menos, sí. Más o menos. Ok. Imagínense la planta más sencilla. Le estamos representando un motor y estamos controlando, como quien dice, la posición del motor.
Pero pues la realidad es que el motor pues trae ahí unas masas y esto y lo otro, y eso puede causar problemas a la hora de hacer la planeación del movimiento. Y sobre todo va a haber problemas desde el punto de vista de energía y sobre todo con quién se encarga de suministrar la energía a los motores, que son los drivers. Ahí es donde repercute todo el problema del movimiento, tiene que ver con la parte eléctrica, con la energía eléctrica. Entonces, ahí es donde se empiezan a planear formas de suministrarle las trayectorias para que las vaya recorriendo poco a poco el robot. De esto se trata esta unidad. Me la voy a pasar muy rápido, Inges, porque los voy a poner a que implementen algún tipo de trayectoria, algún tipo de control de movimiento en su simulador. Realmente ustedes lo van a aplicar para el segundo parcial. Vamos a ver la matemática así de una forma muy rápida. A mí me gusta esta unidad aplicarla en un robot de veras, Inges. O sea, esta unidad me gusta aplicárselas en el proyecto final, porque normalmente les dejo que construyan un robot y me lo controlen, y les pido que me apliquen estos conocimientos para el control del robot. En este caso, ya a la altura que vamos, lo más seguro, Inges, es que no van a ser robot, porque para eso necesitaríamos que regresaran a los laboratorios, tuvieran todo disponible. Entonces, lo más seguro es que no vamos a aplicar esto en un robot real, lo vamos a dejar como ejercicio del parcial, y ya, Inges, no hay mucho que hacer aquí. Entonces se los voy a platicar así rápido de lo que se trata. Espero terminar en esta clase, Inges. Me la voy a echar de volada. Me voy a brincar el rollo, Inges. Vamos a brincarnos todo el rollo, Inges. Vamos a platicar nada más sobre el tipo de trayectorias. Cuando nosotros vamos a trabajar con un robot manipulador, dependiendo la aplicación que vamos a resolver, Inges, hay dos tipos de necesidades para la trayectoria. La primera, la más complicada, es que hagamos que el robot siga una trayectoria continua, una trayectoria definida de forma continua, en una trayectoria dentro del espacio de trabajo. O sea, tenemos que seguir un perfil de posición, de velocidad y de aceleración. Son tres cosas las que se tienen que seguir al mismo tiempo, que el robot las cumpla de tal forma que nos haga exactamente la trayectoria que queremos, Inges. Esto, desde el punto de vista matemático, Inges, está bien complicado. Eso, de hecho, en el siguiente semestre, cuando les doy control de posición, aproximamos el control de posición a un control de trayectoria, porque se vuelve muy exigente desde el punto de vista matemático garantizar estabilidad en el robot para seguir trayectorias, y dependiendo cada tipo de controlador es más complicado aún. Entonces, este tipo de aplicaciones se aproximan por medio de dividir las trayectorias en muchos puntos y que el robot siga todos estos puntos. Cuando nosotros queremos seguir una trayectoria así de forma continua, que no se detenga el robot, que siga una trayectoria continua en el espacio, es normalmente para aplicaciones muy exigentes, como aplicaciones de corte por láser. Son aplicaciones donde si el robot se detiene mucho en un punto, el calor que está generando el láser va a degradar el material que está alrededor. Entonces necesita seguir una velocidad fija, una velocidad continua, un desplazamiento continuo. Entonces son las aplicaciones como las más exigentes, las que requieren ese tipo de cosas. La mayoría de las aplicaciones, Inges, requiere solamente que la trayectoria tenga ciertos puntos de precisión en el espacio, y solamente necesitamos que el robot visite esos puntos. Y la mayoría de las aplicaciones se resuelve con esto, Inges. La mayoría se puede hacer así. Ya si tú necesitas que siga una trayectoria más continua con una estrategia de control de posición como la que tenemos aquí, de seguir punto por punto, lo que se hace es que dividimos la trayectoria o visitamos de un punto a otro, agregando puntos intermedios, y eso se le conoce como interpolación de trayectorias, Inges. Entonces, aquí lo que hacemos es tratar de simplificar el problema en que el robot visite puros puntos, y esto se conoce control punto a punto, Inges. Entonces aquí, lo que les platicaba, tenemos dos esquemas de control. Son los dos esquemas de control. No me acordaba que tenía esto aquí.
Tenemos dos esquemas de control, Inges, que podemos distinguir en la robótica, en la clásica y en la moderna. En la robótica clásica, nuestro robot recibe referencias de posición y la salida son posiciones, Inges. O sea, el robot está controlado con actuadores de posición, Inges, son actuadores de posición. Los motores, por ejemplo, cuando ustedes compran un motor con propósitos de desarrollar un sistema mecatrónico, lo más normal es que lo compran junto con su driver, y los drivers, los amplificadores, los servoamplificadores, tienen diferentes configuraciones. Dependiendo su aplicación, es el motor que hay que seleccionar y el tipo de driver. Pero, por ejemplo, los que yo tengo ahí en el laboratorio se pueden controlar en modo posición, se pueden controlar en modo velocidad y se pueden controlar en modo torque. Entonces aquí estaríamos hablando de que los drivers fueron configurados en modo posición. Esto sería lo del cuadrito verde. Y cuando ya vamos a hacer robótica moderna, que vamos a considerar al robot como un todo, y queremos lidiar desde el sistema de control con lo que está sucediendo en, ¿cómo se llama? Lo que está sucediendo con el desempeño dinámico del robot, por ejemplo, el arranque, el frenado, las vibraciones, cualquier efecto dinámico que ustedes quieran considerar, ya no lo pueden hacer desde el punto de vista de controladores individuales, ya lo tienen que hacer desde un punto de vista de control multiarticular, en donde el controlador está observando lo que sucede en todas las variables al mismo tiempo para saber qué energía va a proporcionar a los actuadores todo al mismo tiempo. Es todos contra todos, Inges. Es un sistema de control más complejo que se empezó a desarrollar en la robótica de los años 80 para acá. Esa es la robótica moderna. Los otros esquemas de control son esquemas desde que nació la robótica, no sé, desde los 60 hasta finales de los 80. Aún se siguen utilizando estos esquemas de control, pero eso es la robótica clásica, Inges, de puro controlador de posición. Y acá cuando los actuadores están configurados en modo torque, yo puedo cerrar leyes de control de posición, leyes de control de velocidad, leyes de control de fuerza, cosa que no puedo hacer con el robot controlado de forma posición. Entonces, esa sería la diferencia, Inges. Esos son los dos esquemas de control. En monoarticular, todos los controladores se forman o se controlan de forma independiente. No se sabe lo que está sucediendo en otro motor. Y en multiarticular, todo se analiza como un todo. Entonces, para hacer control punto a punto, Inges, por ejemplo, en trayectoria en control moderno, tendríamos que considerar toda la ecuación diferencial del robot y considerar fenómenos como la inercia, que tiene que ver con el arranque y el paro del motor, fenómenos de Coriolis y fuerzas centrífugas, que tiene que ver con el robot cuando se encuentra en movimiento también. Este fenómeno solamente aparece cuando la velocidad es distinta de cero. Este fenómeno de aquí, que es la compensación de gravedad, nos sirve para que sepamos cuánta energía ponerle a los motores para que el robot cargue su propio peso. Este viene siendo la fricción de las articulaciones. Y este es el torque inyectado por los motores. Y este sería el fenómeno de la fuerza externa introducida a través del efector final del robot. Entonces, tendríamos que considerar el robot de esta forma, en la que mi planta tiene una entrada de torque y salidas, dependiendo del esquema de control. Yo puedo retroalimentar posición, velocidad. Es un esquema complicado. En un esquema de este tipo, Inges, pues hay que considerar no solamente la cinemática del robot, sino la dinámica, cómo está distribuida la masa de los actuadores, Inges, perdón, la masa de los actuadores y la masa de los eslabones, cómo están distribuidos pues en todo el robot. Y entonces con esto yo me preocuparía de estudiar el modelo dinámico. Y con esto, Inges, pues como les decía, tenemos al robot de esta forma. Mi planta tiene como entrada un torque,
Como salida, por ejemplo, podría tener posición, velocidad, que son los clásicos esquemas de control que retroalimentan las dos cosas. Entonces retroalimenta el controlador, por ejemplo, te puede hacer que sigas una referencia de posición, pero también ya con este tipo de controladores estamos lidiando con fenómenos no deseados como vibraciones, no sé, estirones, cosas así que pueda dar al robot por el fenómeno de la cadena cinemática en la que un eslabón provoca el movimiento del otro. Eso es normal porque estamos con una cadena cinemática. Entonces todo eso puedo lidiar con un controlador de este tipo. Y se pueden generar diferentes estrategias de control. Aquí está un clásico PD con compensación de gravedad. Son de los esquemas que salen en este tema de control. Y pues ahorita nos vamos a preocupar de esto, Inges. Un robot controlado como pues, control de posición, control punto a punto. Y si voy a hacer control punto a punto, en el que estamos controlando solamente posición, los actuadores yo supongo que están configurados en modo posición. Y pues aquí, Inges, para poder seguir una trayectoria deseada, necesitamos ya tener resueltos los dos modelos cinemáticos, el modelo cinemático directo y el modelo cinemático inverso. ¿Por qué razón? Porque normalmente la trayectoria que le vamos a proporcionar de referencia a nuestro robot es una trayectoria dada en coordenadas de usuario. El usuario no va a estar pensando en cuáles son las posiciones articulares Q1, Q2, Q3, Qn para que el robot alcance cierta postura en el espacio, que llegue a tal posición X, Y, Z, WPR. No lo va a hacer el usuario, no va a estar resolviendo la cinemática inversa para que el robot lo haga. Entonces el robot tiene que tener programada la cinemática inversa para que el usuario nada más le diga, quiero que llegues a esta posición con esta orientación, y el robot lo resuelva. O sea, la postura de destino la tiene que dar el usuario, solamente la postura de destino. Entonces el robot ya tiene que tener programada la cinemática inversa. Aquí, Inges, si nosotros estamos haciendo el enfoque como un robot, como los industriales, que vamos a tener pues diferentes tipos, formas de llegar. Una forma de llegar sería, pues llego de forma natural, como resuelvan las articulaciones de forma individual. La otra es, si quiero trazar una línea recta, pues tengo que tener programadas las ecuaciones de la línea recta en el espacio para poder conectar un punto con el otro. O sea, aquí debemos de tener muchas matemáticas programadas para que el robot haga lo que tiene que hacer, lo que queremos que haga, o sea, a nivel usuario, que sea funcional para el usuario. Entonces, aquí hay que proporcionar varias cosas. ¿A dónde hay que llegar? ¿Cómo voy a conectar el punto el de donde estoy al que quiero llegar? O sea, para definir el tipo de trayectoria. ¿En cuánto tiempo quiero que lo haga para definir la velocidad? Y pues con qué precisión quiero que llegue al final. Esto tiene que ver sobre todo con que si quiero utilizar un punto como referencia de forma precisa o solamente lo quiero utilizar como un punto de referencia de pasada, que el robot pase por ahí cerquitas pero no lo toque, para que no se detenga el robot y optimizar la velocidad de las trayectorias. Entonces todo esto lo tendría que tener definido para que el robot pueda hacer las trayectorias. Entonces de esto, pues tenemos que pasarlo al generador de trayectorias, que ya son los algoritmos que les planean pues cómo generar la trayectoria, cómo ir soltando las referencias de posición de poco a poco. Y pues para esto es donde entra la parte del modelo cinemático, sobre todo el inverso, que es el que les va a resolver el problema. Entonces, ya teniendo el modelo cinemático inverso resuelto, el generador de trayectorias que sacó la planeación de la trayectoria en X, Y, Z, WPR, lo que nos va a dar como resultado es la solución de las posiciones articulares que el robot tiene que ir visitando, pues para que se cumpla la postura X, Y, Z, WPR. Entonces, de esto, como pues puedes dar la solución de forma continua, pues habría que meterlo a un muestrador retenedor, como ven con el Alex, un muestrador retenedor de orden cero. Lo que harían sería que cada cierto tiempo sacan un dato de la trayectoria y esto lo meten como referencia al controlador de posición, al controlador de los motores. O sea, todo esto de aquí viene siendo todo lo que implica hacer que el robot
siga una trayectoria. Hay muchas matemáticas que resolver para que el robot siga una trayectoria, y nosotros la forma de decirle que siga una trayectoria es controlando prácticamente las referencias que le vamos a ir poniendo a los controladores espaciadas en el tiempo. Eso es lo que vamos a hacer, Inges. De esto se trata el controlador cinemático. Todo esto es lo que implica el hacer control cinemático, Inges. El ver cómo le vamos a dar las referencias al robot para que las siga correctamente. Y de aquí, Inges, puede haber diferentes formas de ejecutar la trayectoria. Por ejemplo, para conectar un punto con el otro, las matemáticas nos dicen que la línea más corta para llegar de un punto a otro, bueno, más bien la forma más corta para llegar de un punto a otro es conectarlos con una línea recta, pero las matemáticas del robot se complican para hacer líneas rectas. Aún así, cuando se necesite las tenemos que resolver. Y de aquí, ¿qué tanta precisión quieres que siga la recta? Porque, pues a final de cuentas, tú sabes que el robot se mueve de forma articular. Entonces, si observan el último inciso, en que es la última gráfica, para conectar un punto con el otro, lo que tendríamos que hacer sería, el robot se va a mover a fuerzas de una forma curviada, Inges, de una forma curviada para conectar un punto con el otro. Pero si nosotros, o sea, déjenme poner una pluma. Por ejemplo, este es el punto inicial, este es el punto final. Si nosotros dejamos que el robot resuelva lo más natural posible la trayectoria, les va a hacer algo así, porque les va a ajustar el valor de Q1 y el valor de Q2 para que, por ejemplo, si es un robot de 2 grados de libertad, Q1 y Q2 para que siga la trayectoria y la conecte. No se va a ir en línea recta porque no es un movimiento natural del robot. Si nosotros queremos que se vaya de una forma más recta, tendríamos que meter valores intermedios para que vaya resolviendo la inversa con estos valores intermedios. Entonces, si yo le meto dos valores intermedios, lo más seguro es que me va a hacer un movimiento así. Si yo quisiera que me siguiera una línea todavía más recta, lo más recta posible, Inges, ¿qué tendríamos que hacer, Inges? Más puntos intermedios. Sí, pues más puntos, Inges. Entre más puntos, esto se va a volver un poco más preciso, se va a hacer un poco más recto. Entonces, ya dependiendo de la aplicación, es lo que les decía, dependiendo de la aplicación también es el tipo de complejidad que le ponemos al sistema de control. Si realmente no se necesita mucha precisión, pues a lo mejor basta con que yo le suelte directamente las referencias y no me conecte con líneas rectas el robot, que se vaya de un punto a otro, sobre todo si no estoy haciendo cortes, sobre todo si no estoy haciendo, por ejemplo, pintura, sobre todo si no estoy haciendo, pues así, ese tipo de aplicaciones que requieren que pase a fuerzas por un lugar. Cuando me debo de preocupar es, por ejemplo, cuando necesito que haga ese tipo de tareas, Inges, cortes y todo eso, soldadura, por ejemplo, que me haga un cordón de soldadura, es cuando yo sí necesito que se vaya por una línea exacta. Pero, por ejemplo, si yo lo quiero nada más para esquivar objetos, pues basta con que ponga algunos puntos fuera de donde está el objeto que quiero esquivar y puede pasar por ahí sin problemas el robot. O sea, dependiendo del tipo de aplicación también es dependiendo, eso nos obliga a tener un diferente tipo de trayectoria que tiene que seguir el robot. Y de ahí en GES, pues hay diferentes estrategias para resolver el movimiento. Por ejemplo, una estrategia sería que nosotros vayamos moviendo articulación por articulación. La otra sería que el movimiento se haga todos los motores moviéndose al mismo tiempo, que es lo que normalmente hacemos. ¿Cuál sería la ventaja de hacer un movimiento de articulación por articulación? Bueno, la ventaja sería que como estamos moviendo un motor a la vez, el consumo de energía eléctrica que tenemos en todo el sistema es menor. Eso se traduce a que necesitas una fuente más pequeña que cuando quieres mover a todos los motores al mismo tiempo. Sí se entiende por qué, ¿no? Si yo nada más voy a estar energizando un motor a la vez, voy a gastar menos energía, necesito una fuente más chica que cuando quiero mover a todos al mismo tiempo. ¿Cuál sería la desventaja, Inges? Que como
un motor, por ejemplo, imagínense un robot de 2 grados de libertad, que es el más sencillo de imaginarse. Imagínense que para resolver la trayectoria necesito hacer que un motor se mueva a 90 grados y el otro se mueva a 45 grados. Y los muevo a la misma velocidad. Hasta que termina, por ejemplo, el de 90 grados, empiezo a mover el de 45 grados, porque estamos usando una estrategia en la que muevo primero un motor y luego el otro. Si, por ejemplo, para llegar a otro punto necesito que uno se mueva 90 grados y el otro 90 grados, ahora se va a tardar más que cuando tenía el de 90 grados y el de 45 grados, porque le estoy haciendo primero uno y luego el otro. Esto, Inges, como resultado, pues me hace que la trayectoria sea muy lenta. Y la otra, Inges, es que la neta no sabemos ni por dónde va a pasar el robot. O sea, ¿qué trayectoria me va a hacer el efector final para conectar un punto con el otro? La neta, ¿quién sabe? Eso depende del modelo cinemático. Tendríamos que resolverlo para saber matemáticamente exactamente qué va a hacer. Pero desde un punto de vista intuitivo me va a hacer un garabato, Inges. Eso es lo que me va a hacer, porque quién sabe qué trayectoria me va a hacer cuando primero muevo una articulación y luego la otra. O sea, ahí no puedo, lo único que sé es que me va a hacer una curva rara que va a depender de dónde estoy y a dónde quiero llegar. Así de fácil. Entonces no es una estrategia pues muy útil desde el punto de vista de aplicaciones. Entonces vienen las otras estrategias en las que voy a mover al robot, pero pues con todas las articulaciones al mismo tiempo. Y aquí, Inges, también se pueden presentar varias situaciones. Por ejemplo, si todos los actuadores los muevo... Espérenme un poquito, que no se caga el perro que me está chillando. Ahora. Aquí se presentan dos tipos de situaciones. Por ejemplo, una. Vamos a suponer que yo quiero mover todos los motores al mismo tiempo, pero los manejo exactamente a la misma velocidad. Si los manejo exactamente a la misma velocidad y son distancias articulares las que tengo que mover, por ejemplo, vamos a regresar al caso otra vez, a suponer que uno se mueve 90 y el otro 45, pero los empiezo a mover ahora sí al mismo tiempo, pues si tienen la misma velocidad, el que va a terminar primero es el de 45 grados y después el de 90 grados. Más o menos sería lo que estoy especificando aquí en esta grafiquita, en la primera. Primero termina uno y luego termina el otro. Ahora, bueno, ya aquí estamos suponiendo que necesitamos ya una fuente eléctrica, pues de mayor capacidad, de mayor potencia, porque ya necesito mover a los dos motores al mismo tiempo. Bueno, eso es parte del diseño de lo que hay que resolver para el robot. En cuanto a las trayectorias, que es lo que nos interesa a nosotros también, pues también nos va a hacer curvas. Ahí también nos está resolviendo el movimiento de forma natural, que es lo que le llamamos modo joint. Ese es el modo joint del robot. Te resuelve articulación por articulación, todas al mismo tiempo, pero sigue un movimiento natural sin preocuparle cómo está conectando un punto con el otro. Simplemente resuelve la posición y ya. Ahora, esto, Inges, tenemos una incertidumbre del tiempo que va a tardar. Pues el tiempo que va a tardar va a depender de la articulación más lenta combinada con la trayectoria más larga, la trayectoria articular más larga. La articulación más lenta que recorra mayor distancia articular es la que esa combinación de cosas sería la que nos estaría determinando cuánto tiempo va a tardar la trayectoria en realizarse. Entonces, para eso, pues hay otra opción: hacer trayectorias coordinadas. Trayectorias coordinadas significa que ajustar la velocidad de mis motores. En este caso, un ejemplo, tengo un robot de 2 grados de libertad, pero pueden ser los 6 grados de libertad. Voy a ajustar la velocidad de todos los motores, de todas las articulaciones, para que todas empiecen al mismo tiempo y todas terminen al mismo tiempo. Ahí ya nosotros ya sabemos cuánto tiempo nos va a tardar, porque yo estoy controlando la velocidad de las articulaciones. Ahí tendría que tomar en cuenta pues las velocidades máximas que puede ejercer cada motor.
Pero ya, bajo ese parámetro, bajo el parámetro de las velocidades máximas, yo planearía pues a qué velocidad me quiero mover. Y esa sería la estrategia como más adecuada a seguir. Los robots Fanuc, Inges, no estoy seguro de los demás, nunca me he puesto a analizar, porque de eso necesitaremos estarlo viendo a partir del Dish Pendant, cómo se mueven las articulaciones. En los robots Fanuc, Inges, esta es la trayectoria, esta es la estrategia que sigue para las trayectorias joint, el robot Fanuc. Todos los motores empiezan al mismo tiempo y todos paran al mismo tiempo. Ajusta la velocidad para que la trayectoria la conecte con esta sincronía de arranque y paro de los motores. Así lo hace el robot Fanuc. Desventaja, Inges. Seguimos teniendo una trayectoria impredecible. Seguimos teniendo una trayectoria que pues podríamos calcular exactamente qué va a hacer si conocemos el modelo cinemático directo del robot, pero pues ya para un usuario esto no le interesa, o sea, no le interesa resolver la matemática, lo que interesa es que el robot funcione. Para el usuario simplemente es, pues quién sabe qué va a hacer el robot, me va a hacer una curva, quién sabe qué sea, pero le hace una curva. Y la otra opción, Inges, sería cuando ya le queremos dar más funcionalidad a nuestro robot, cuando ya queremos que haga alguna trayectoria específica, para que haga una trayectoria específica, por ejemplo, las trayectorias típicas que vamos a usar en los robots sería pues que me conecte un punto con el otro ya usando una recta, o por ejemplo, si quiero una curva, pero que sea una curva definida por mí, que sea por ejemplo un arco de círculo, algo exactamente que se pueda encerrar en un círculo, que se pueda colocar sobre un círculo, ya no que no sean curvas aleatorias, sino curvas definidas por mí. Esas ya serían las trayectorias típicas que estaremos programando en el robot. Y para esto pues viene la parte más complicada, que desde el punto de vista de usuario, al usuario no le interesa cómo se resolvió. El problema es para el programador, el problema es para el diseñador. El detalle aquí es que pues ya para que los movimientos no sean impredecibles, conectamos por ejemplo con una línea recta, y para conectar una línea recta, como lo ven aquí, esta es mi pluma, para conectar, la neta ni me va a salir recta. Bueno, esto era una recta, Inges, imagínense que esto fue una recta. Para conectar miren, ni siquiera en la segunda paso por ahí. Para conectar una línea recta de un punto con el otro, Inges, desde el punto de vista de articulaciones, pues va a ser un movimiento extraño, porque este movimiento extraño, Inges, es la solución de la cinemática inversa, evaluada pues en cada tiempo. Entonces estamos resolviendo de forma continua, Inges, la cinemática inversa para que el robot pueda conectar todos estos puntos en el espacio por medio de una línea recta. Esta sería la parte pues de la aplicación de la cinemática inversa, su relación con la cinemática directa, y pues ya sería ya la aplicación en el robot. Entonces, Inges, no sé si hay una duda hasta ahorita de esto, para detenerme un poquito porque estoy hable y hable. Eso es lo que hace el robot realmente de forma interna para funcionar. Inges, no sé si hay algún comentario, alguna duda. Pues se entendió. Perfecto. Ya descansé un poquito la voz. Entonces, tenemos este caso. Y entonces, en este caso, Inges, si nosotros consideramos el caso más general, el caso más útil, el robot de 6 grados de libertad, el cual vamos a separar el problema en posición y orientación, como lo vimos la última vez en cinemática inversa, tendríamos que estudiar, Ingeso, tendríamos que ver cómo hacerle para controlar la posición y la orientación del robot, para ver cómo le vamos a hacer para que evolucione con respecto al tiempo, tanto posición como orientación. Esa es la parte en la que se preocuparía pues el diseñador del robot, cómo implemento estos algoritmos para que el robot sea funcional. Entonces, tenemos que tener varias cosas en cuenta. Por ejemplo, pues tendremos que tomar en cuenta
a qué velocidad máxima lo voy a mover. Tiene que ser un parámetro, pues, de la planeación de la trayectoria. Y de aquí, Inges, pues, elegir una técnica que nos permita interpolar la trayectoria, que nos permita planear cómo va a suceder el movimiento con respecto al tiempo. Para esto, Inges, pues hay dos estrategias, las más usadas. Aunque bueno, hay otra que traen los Fanuc, que ahorita se las platico, no me acuerdo si la quité de la presentación o no. Pero las técnicas de interpolación más usadas sería la interpolación lineal y la interpolación cúbica. Son las que más vamos a usar. Aquí, por ejemplo, bueno, con estos dos tipos de técnicas de interpolación que ahorita vemos en qué consisten, tendría que ver cómo aplicárselas a la orientación y cómo aplicárselas a la posición. En la posición, Inges, tenemos que la única forma de describir posición cartesiana es con las coordenadas cartesianas. Es la forma más útil. No me voy a meter a describir la posición con coordenadas cilíndricas. No me voy a poner a describir la posición con coordenadas polares, no esféricas, porque no es funcional. Lo que quiero es simplificarle la forma de definir esto al usuario. El usuario, lo más fácil es que piense en una coordenada x, y, z. Entonces nosotros vamos a describir la posición en una coordenada x, y, z. Y de acuerdo a las técnicas que hemos visto o a los conceptos que hemos visto para definir la orientación, Inges, la orientación se define, pues, por ejemplo, con matrices de rotación, así es como lo vimos. Los ángulos de Euler vienen siendo los WPR, Inges. Los cuaterniones no se los mostré en este curso. O lo que sí vimos fue el eje arbitrario y el ángulo, en el que teníamos un eje teta y un ángulo, no, un eje lambda y un ángulo teta. Entonces son las posibles formas pues, de representar la orientación, y son con lo que matemáticamente yo me podría pelear para resolver cómo va a evolucionar la orientación. La posición está fácil, me voy de la X inicial a la X final, de la Y inicial a la Y final y así. Y ahí lo conecto como pueda. Pero aquí en la orientación tendría yo que pelearme para ver cómo le voy a hacer para que evolucione la orientación inicial a la orientación final. Es lo que vamos a ver ahorita también, muy rápido. Por ejemplo, Inges, vamos a suponer que quiero que evolucione con una interpolación lineal mi posición. Si yo quiero que evolucione con una interpolación lineal a posición, aplicamos esta fórmula, Inges. Déjenme poner un ejemplo en el pizarrón muy sencillo. Vamos a ponerle descartar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo en el pizarrón, Inges, nada más para que se entienda cómo se aplicaría la fórmula, para que pues entendamos de lo que se trata. Está muy sencillo. Ahí me hacen el paro con una calculadora, Inges, para no estar haciendo cálculos yo. Una calculadora normal, de esas de las que salen en el Conflakes. Vamos a hacer unas sumas y restas nada más, para que me apoyen con eso, Inges, para que ver cómo funciona la orientación. Eso era de la otra clase. Entonces, miren, voy a poner un ejemplo muy sencillo, nada más para que se entienda. Ahí saquen su cálculo, porfa, si alguien de ustedes es un voluntario. Miren, vamos a suponer, Inges, que queremos conectar dos puntos. Para esto, bueno, sí se los enseño una vez en posición cartesiana. Quiero conectar dos puntos. Voy a tener aquí un punto inicial. En X tenemos 1, en Y tenemos 1, y luego voy a poner un 2, un 3, y vamos a conectarlo con... No, pues la voy a hacer con 45 grados el ángulo para que se vea, Inges, porque es más fácil calcular el punto en medio. Más o menos está separada a la misma distancia. Ahí, más o menos. Vamos a conectar este con este, Inges.
para que se repita la coordenada y no trabajar dos veces. Este es mi X, este es mi Y. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3. Y a mí me interesa conectar, Inges, pues la coordenada 1, 1 con la 3, 3. Para eso voy a hacer una línea recta. Entonces, tendría una X inicial, una Y inicial, aquí y aquí tendría una X final y una Y final. Serían mis dos coordenadas. Yo quiero conectar eso. Estoy usando exactamente la misma coordenada para X y para Y, para no tener que repetir la fórmula, Inges, porque me da exactamente la misma fórmula. Entonces, la fórmula de interpolación lineal para una trayectoria que yo quiero seguir con respecto al tiempo, tendríamos que definir algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo inicial? ¿Cuándo quiero empezar? Caso más sencillo, vamos a suponer que quiero empezar en 0 segundos. Tiempo final, quiero que termine, por ejemplo, 10 segundos. Sí, 10 segundos. 10 segundos. Ahí está. Yo quiero que haga esa interpolación de trayectorias en un tiempo total de 10 segundos. Entonces, de ahí la fórmula de interpolación la voy a poner de este lado, del lado izquierdo, del lado derecho resolvemos. La fórmula de interpolación me dice que para una coordenada J cualquiera, con respecto al tiempo, tendría una J final menos J inicial, según yo, déjenme checar. Sí, J inicial. Esto multiplica a tiempo actual menos tiempo inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial más J inicial. Eso es lo que me dice la formulita. Y entonces yo podría aplicarle los cálculos a esto de una forma muy simple. Por ejemplo, vamos a suponer, Inges, que aquí mi J inicial, como son iguales, Inges, las puse iguales para no repetirlo. Mi J inicial es la coordenada 1, 1. Entonces, se lo voy a aplicar aquí a J inicial igual a la X inicial igual a 1. J final igual a la X final igual a 3, que sería mi coordenada 3. Aquí lo puse diferente. No, aquí puse la Y diferente, Inges. Se lo ponemos de una vez. La otra J, entonces déjenme poner así, Inges. La X inicial, la Y inicial. La Y inicial me vale aquí 1. La Y final me vale aquí 2. No los puse iguales, me estoy dando cuenta apenas que no los puse iguales. Entonces, esas serían mis dos coordenadas que yo tengo que interpolar, Inges. Entonces, vamos resolviéndolas. Vamos a sacar la fórmula para X y ahorita sacamos la fórmula para Y. X, ¿cómo evolucionaría? La X del tiempo sería igual a la final, que sería 3, menos la inicial, sería 1. Y luego esto está multiplicando al tiempo, menos tiempo inicial, es 0, supusimos nosotros que es 0. Entonces, entre la diferencia de tiempos, que sería 10, y esto le vamos a sumar la coordenada inicial, X inicial 1. Entonces, esto, Inges, 3 menos 1 me queda 2, sobre 10 me quedaría un quinto, entonces me queda t sobre 5 más 1. Esa sería la fórmula, según yo, Inges. Espero que no estar cometiendo algún error, pero esa sería la fórmula para obtener la X con respecto al tiempo. Es cómo va a evolucionar X con respecto al tiempo. Si me equivoqué, Inges, me pueden corregir, no hay problema. Y la fórmula para Y sería Y del tiempo igual a la Y final, que sería 2, menos la Y inicial, sería 1. Todavía no llevamos división aquí. Esto sería multiplicado por el tiempo. Igual, van a partir del mismo tiempo. Entonces sería tiempo menos 0, sería tiempo.
Igual, Inges, la diferencia de tiempo sería un 10 aquí, más la coordenada inicial sería 1. Entonces, y del tiempo me quedaría 2 menos 1, 1, un décimo. Bueno, esto era por el tiempo. Tiempo sobre 10, vamos a ponerlo así para simplificarlo. Tiempo sobre 10 más 1. Esta sería la formulilla, Inges. A ver, chéquenle a ver si no me equivoqué. Está bien sencillo. Y aún así puedo cometer errores, Inges. Esa sería la formulita. Y se me hace, Inges, que esto no me lo voy a aventar a mano. Ni les voy a pedir que saquen la calculadora. Vamos a meter Excel, Inges. Estamos de volada. Miren, aquí el cálculo que haríamos, Inge, sería... Se supone que yo voy a partir de un tiempo inicial 0 y un tiempo final 10. Entonces vamos a poner mi vector de tiempos aquí. Mi vector de tiempos empieza en 0. Lo voy a separar de un segundo en un segundo nada más para hacer el resultado, Inges. Ahí está. Partimos de un tiempo inicial 0 y terminamos en 10. Y luego la fórmula de X, Inges, es tiempo sobre 5 más 1. Entonces esto es igual a tiempo, que el tiempo es esta de aquí, entre 5 más 1. Luego, Inges, tenemos la fórmula de Y. La fórmula de Y sería tiempo sobre 10 más 1. Sería igual a este. A ver, aguanten, que me faltó el paréntesis. Tiempo entre 10 más 1. Y ya está. Esa sería la forma en la que evoluciona el tiempo, Inges. No sé si se entiende con puros números, hay que graficarla, Inges. ¿Sí se entiende lo que está pasando con puros números? Se supone que son todos los puntos que va a tomar, ¿no? En el tiempo. Ajá, exacto. Y eso Nada más depende de las milésimas de segundo que reaccione el controlador o el motor. Esta división de tiempo de 15, Ujú. esta división de tiempo sería el muestreo. Cada y cuando yo le estoy mandando una referencia de posición a los controladores. Ah, ok. Entre más separe yo aquí, o más pequeñitos haga las divisiones de tiempo, pues también voy a tener más puntos de precisión. Y es a donde va a llegar Bueno, se supone que son los puntos de precisión los que me van a mejorar la precisión de la trayectoria. Aquí. ¿Sí me explico, Inge? Sí. Ok. Miren, aquí numéricamente, para no meternos con gráficas. Y si quieren ahorita le cambiamos acá la gráfica, lo podemos ir graficando. Aquí se supone que empezamos en un tiempo igual a 0 y terminamos en un tiempo igual a 10. La mitad del tiempo, ¿cuánto sería, Inge? Sería 5, ¿no? En 5 yo tengo la coordenada 2 con 1.5. Ahí. Se supone que a la mitad del tiempo debo ir a la mitad de la trayectoria. Entonces, a la mitad del tiempo tengo 2 con 1. Ah, es que aquí la cagué, Inges. No, así era. Aquí era 1, era 2 y era 3. Así como la dejamos ahorita, Inges. Este es el 1, este es el 2. Y me equivoqué y nadie me dijo, Inges. Y esta sería mi trayectoria que yo supone que estoy resolviendo, Inges. Es que me salté uno. Tenemos el 1 y el 2. Entonces tenemos esto. Y se supone que a la mitad del tiempo va a la mitad de la trayectoria. Y a la mitad de la trayectoria va aquí. Se supone.
aquí tenemos el 1.5 y aquí tenemos, bueno, tenemos el 2 con 1.5. Se supone que ahí vamos a la mitad de la trayectoria. Y luego, Inges, por ejemplo, cuando vamos, me faltaría la de 2.5 para ir a una cuarta parte de la trayectoria, tendría que meter otra línea de interpolación. Pero creo que ya se entendió, ¿no, Inges? Sí. Sí. Ok. Aunque me equivoqué, pero bueno, esa es la idea, Inges. La idea es que así haríamos la planeación de las trayectorias. Pero de todos modos, así, analizando y en 3 sería igual, ¿no? El proceso. ¿Mandé? De todos modos, analizando en Y hasta el 3 sería igual el proceso, ¿no? Calcular X, Y y Sí, sustituir. es que si lo teníamos la coordenada final en 3,3, entonces las dos fórmulas son iguales, Inge. Sería igual la fórmula de X, la fórmula de Y. Porque empezaríamos en la misma coordenada inicial y la misma coordenada final. Aquí qué bueno que me equivoqué y que de todas formas me salió con coordenadas diferentes. Pero esa es la idea. La idea es nada más cómo conectas los puntos, cómo haces la trayectoria, pues. Nada más que aquí, Inges, lo único que no se ve, y eso es normal, aquí lo único que no se ve es cómo está evolucionando la trayectoria en el tiempo. ¿Por qué razón, Inges? Porque ya minimicé esto. Aquí lo que yo tengo es simplemente una gráfica, pero de lo que sucedió en XY. Lo que estamos perdiendo aquí es en qué instante de tiempo sucede. Son dos cosas diferentes y es donde se me confunden mucho luego cuando les enseño este tema. Por ejemplo, ustedes saben que aquí tengo una curva, una X del tiempo. Este sería el tiempo y esta sería mi X del tiempo. Aquí la curva me dice que yo voy a partir de 0. En 0, si yo sustituyo esto aquí, este empieza en 0, pero con coordenada 1, en tiempo 0 me da coordenada 1, y luego la última coordenada en tiempo 10, este 0, este es 10, en el tiempo 10, la X final me queda en coordenada 3, bueno, tengo aquí la coordenada 3, y yo estoy conectando esto en el tiempo. Esto es lo que está sucediendo para la coordenada X. ¿Y qué es lo que está sucediendo para la coordenada Y? Esta es la Y del tiempo. La Y está partiendo en el tiempo 0 de una coordenada inicial 1 y está terminando en una coordenada 2. Y esto lo está conectando en 10 segundos. Entonces, no sé si observan que tenemos cosas diferentes. Aquí en el tiempo me está haciendo una línea recta. Y en este caso en particular también estoy haciendo una línea recta. Lo único que yo no veo en esta recta es el tiempo, porque ahí ya lo perdimos. O sea, nosotros nada más sabemos que en el espacio me está conectando una recta, pero no sabemos en qué instante de tiempo estaba aquí, en qué instante de tiempo estaba aquí, en qué instante de tiempo estaba aquí, 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 aquí y aquí. O sea, el robot pudo haber seguido una estrategia de velocidad diferente, haciendo que, por ejemplo, aquí arrancara muy lento y entonces tendríamos para ciertos instantes de tiempo, tendríamos los puntos muy conectados aquí muy separados porque agarró más velocidad y aquí más pegado, Inges. O sea, en una gráfica 2D en el espacio, no sabemos lo que pasó en el tiempo, Inges. No sé si me explico, o sea, porque para conectar este punto con el otro, yo me pude haber ido así a una velocidad constante, yo me pude haber ido bien lento, acelerar en medio y luego frenar otra vez, y eso yo no lo voy a ver cómo sucedió en el tiempo, yo lo único que voy a ver es el resultado de la recta. Es equivalente, Inges,
a que yo, por ejemplo, me pongo a escribir algo en el pizarrón. Me puedo tardar media hora escribiendo algo en el pizarrón. Y cuando ustedes ven el pizarrón, ustedes no saben cuánto me tardé en escribirlo. Ustedes nada más ven que ya está escrito. No sé si me explico, Inges. Sí. Me pude haber tardado 10 minutos en escribirlo y al final, de todas formas, ustedes van a ver el mismo pizarrón. O sea, ahí perdemos la noción de la velocidad. Por eso es que tenemos que saber que lo que estamos haciendo es una interpolación en el tiempo. Que nos pinte una línea recta en el espacio. O sea, estamos siguiendo una interpolación en línea recta en el tiempo. Que nos pinte una línea recta en el espacio, eso ya es la consecuencia de la planeación de la trayectoria, de cómo hice yo que evolucionara la trayectoria. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver con otra estrategia. Ahorita me van a entender, pues, por qué la diferencia entre estas dos estrategias. De aquí, Inges, yo andaba viendo esto. Sí, andábamos viendo esto, déjenme continuar. La interpolación de la orientación, antes de que veamos el otro tipo de interpolaciones, nada más para que se entienda el tema. Interpolación de orientación. La interpolación de la orientación no nos conviene hacerla con matrices de rotación, Inges. No me voy a complicar tanto la vida, les voy a explicar por qué. ¿Por qué no interpolamos la orientación con matrices? Porque me da resultados inconsistentes. Vamos a poner esta como ejemplo. Vamos a suponer, Inges, que yo voy a partir de la identidad, una orientación inicial que viene siendo, la identidad viene siendo no rotaciones, y aplico dos rotaciones, una rotación en X, una rotación en Z, y estas rotaciones son matrices de rotación puras, Inges, me da esta matriz final de orientación. Vamos a suponer, Inges, esto me lo voy a esto además ya nomás se los voy a poner así directo aquí, ya no lo voy a hacer en pizarrón. Vamos a suponer que para un tiempo inicial y un tiempo final voy a calcular el tiempo intermedio. Este tiempo intermedio, bueno, esta es la inicial, esta es la final. Voy a partir de un tiempo inicial 0, voy a terminar en un tiempo final t, así en general, y quiero saber qué es lo que sucede con la orientación a la mitad del tiempo, que sería evaluarla en t mayúscula sobre 2. Si aplicamos esta fórmula, Inges, la fórmula que sería, se la voy a aplicar a toda la matriz de rotación, sería rotación final menos rotación inicial por el tiempo que estoy evaluando, que sería t sobre 2, menos el tiempo inicial, que sería 0, sobre el tiempo final, que sería t, menos tiempo inicial, que sería 0, más rotación inicial. Voy a sustituir todo en esta fórmula. Esto es lo que tenemos. Estoy tratando de evaluar R en T medios. Entonces sería rotación final menos rotación inicial multiplicado por T medios, que es donde estoy evaluando, es mi instante de tiempo donde quiero evaluar, menos 0 sobre T menos 0 más rotación inicial. Simplificando esto, Inges, observen que arriba tenemos T medios. Entonces, ese T medios sobre T se va la T. Este 2 pasa hacia abajo y me quedaría solamente así. Rotación final menos rotación inicial sobre 2. Eso es lo que tenemos. Y esto es más rotación inicial. Si yo sustituyo las matrices, rotación final, rotación inicial, bla, 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 todo eso aquí, no me voy a meter en detalles sin que si quieren hagan las operaciones. A mí lo que me interesa es el resultado. Sobre todo no me interesa trabarme los cálculos porque el resultado es lo que nos importa. El resultado es un resultado inconsistente, Inges. Cuando yo saco esta interpolación de matrices, Inges, voy a obtener esta matriz que tenemos aquí al final. Y esta matriz, Inges, no es una matriz de rotación. ¿Cómo saber cuando una matriz es de rotación, Inges?
¿cómo sabemos cuando una matriz es de rotación? ¿Qué propiedades tienen las matrices de rotación, Inges, que me puedan servir aquí? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de la matriz de rotación? Que hay una propiedad que utilizamos mucho, Inges. ¿Se acuerdan cuando la queremos invertir? ¿Por qué sacamos la traspuesta? ¿No se acuerdan, Inges, o no quieren responder? ¿Qué era identidad? Más bien que nosotros cuando queríamos sacar su inversa, sacábamos la traspuesta porque es la inversa, ¿no? Cuando queremos sacar la inversa de la de rotación, calculamos la traspuesta y habíamos demostrado que esto era posible porque son ortogonales, es las matrices de rotación, y precisamente cuando multiplicas esta por su traspuesta te da la identidad. Entonces, una prueba que podríamos hacer, una prueba muy larga que podríamos hacer, sería multiplicarla por la traspuesta y revisar que nos dé la identidad. Con eso podríamos revisar si la matriz es una matriz de rotación. Otra prueba que podemos usar para descartar, Inges, sería teniendo un poquito más de conocimiento de las propiedades de las matrices. Yo dije que todas las matrices de rotación son ortogonales. Y todas las matrices de ortogonales, Inges, todas las matrices ortogonales, hay una propiedad que me dice que el determinante de una matriz ortogonal es igual a 1. Entonces, una prueba muy rápida para descartar que sea una matriz de rotación esta, sería calcular su determinante. Si su determinante me da 1, podría haber la posibilidad de que sea una matriz ortogonal, aunque sea pura casualidad. Pero si el determinante de esta matriz me da diferente de 1, de plano no es ortogonal y ya la puedo descartar. Entonces, saquen ustedes el determinante de esta matriz. ¿Qué me daría, Inges? Un medio por un medio por un medio. Me da un octavo, Inges, según yo. Y luego es todo porque los siguientes elementos traen 0, los siguientes elementos no traen nada. O sea, la matriz de aquí de la diagonal me da un octavo, según yo. Y luego le vamos a restar esta con esta, no pega, con este no pega. Ya, según yo. Bueno, saquen el determinante, Inges. El determinante les va a dar diferente de 1. ¿Alguien que lo calcule, Inges? Este de aquí se va con este de aquí se va con este de aquí se va... Ah, ya está, el otro que me faltaba. Y me faltó esta columna de acá. Este de aquí, de esta columna, bueno, más bien de esta diagonal que tenemos aquí, un medio por un medio me da un cuarto. Por un medio me da un octavo. Y luego le vamos a sumar esta otra de aquí. Un medio por un medio me da un cuarto, porque tenemos los signos negativos, se van los negativos. Por un medio me da un octavo. Entonces tengo un octavo más un octavo. Tenemos 2 octavos, me da un cuarto. Entonces el determinante de esta matriz es un cuarto. Y si fuera ortogonal, que podría ser una matriz de rotación, el determinante sería 1. Esta cosa de aquí me está dando un determinante de un cuarto.
Y el determinante de un cuarto, Inges, me indica que no es una matriz ortogonal. Entonces, no es una matriz de rotación. Entonces, ¿cuál es el problema de esto, Inges? De calcular la interpolación de esta forma. El problema de calcular la interpolación así es que yo tengo una matriz de rotación al inicio, tengo una matriz de rotación al final, y en medio ya encontré un caso, que puede haber muchísimos más, pero en medio yo ya encontré un caso en el que un resultado intermedio no es una matriz de rotación. Entonces no es un resultado que me vaya a servir para ir acomodando la orientación del robot, porque me va a dar cosas extrañas, me da cosas inconsistentes. Entonces, de plano, Inges, no podemos hacer interpolación de orientación con matrices de rotación. Tendríamos que cambiar la estrategia. No sé si queda claro, Inges, esta parte, aunque sea no mucho, pero matemáticamente, pues no me permite resolver el problema. No sé si queda claro, Inges, para continuar. Sí, profe. Ok, entonces este es un problema. ¿Cómo podríamos asegurarnos de que la rotación sea consistente? Pues cambiando la matriz de rotación a parámetros de rotación. Y ya los parámetros de rotación los podemos interpolar. Por ejemplo, aquí tengo ahí una forma para parametrizar la orientación. Nosotros cambiamos, Inges, toda esta matriz de rotación, la cambiamos a 3 parámetros, a los parámetros de yaw, pitch, roll. Ahí a fuerzas, Inges, a fuerzas, estos parámetros ya me representan rotación. Entonces, sacaríamos el yaw, pitch, roll inicial y el yaw, pitch, roll final. Si yo tengo eso, Inges, el yaw, pitch, roll inicial y el yaw, pitch, roll final, pues simplemente le aplico la fórmula de interpolación a cada uno de estos parámetros y a fuerza, Inges, a fuerza, esto me da una rotación intermedia. Esta rotación intermedia, ya en el proceso matemático, para resolver la cinemática inversa, yo tendría que transformar estos parámetros yaw, pitch, roll intermedios en una matriz de orientación intermedia para poder resolver la cinemática inversa, porque si ustedes recuerdan, los métodos de cinemática inversa parten de una matriz de cinemática directa deseada. Entonces yo estaría generando matrices de cinemática directas deseadas intermedias, pero tendría que pasar por el proceso de haber convertido los parámetros de orientación a parámetros de orientación intermedios para de ahí generar las matrices de transformación homogéneas intermedias y con eso sacar la cinemática inversa intermedia de las posiciones intermedias, ¿no? De las posiciones muestreadas. Así lo haría. Desventaja de este método, Inges, es que la trayectoria que me hace en el espacio, la herramienta evoluciona con una orientación así medio rara, Inges. No hay, ¿cómo decirles? No hay así como un patrón a seguir. Está raro, Inges, el patrón a seguir. Voy a tratar de enseñárselos con las matrices de orientación. Digo, con los sistemas estos de las puntillitas. El detalle de hacerlo así, Inges, es que, por ejemplo, esta puede ser la orientación inicial, esta puede ser la orientación final, y el yaw, pitch, roll se dan alrededor de los ejes de referencia cero, y entonces para que evolucione esto en esto, puede ser que les haga algo así, medio raro, que este sistema evolucione de una forma así medio extraña, que no siga una trayectoria muy chida. Y si estamos hablando de que esa es la orientación que trae la herramienta, esto se lo estamos pegando así, vamos a suponer que queremos conectar este punto inicial con este punto final, entonces la trayectoria en línea recta de esta punta, si tuviéramos la misma orientación, para llegar de aquí a aquí, les hace esto así, sin broncas, les conecta este con este, pero como este está unido a la orientación de la herramienta y los parámetros yaw, pitch, roll sabe qué chingados están haciendo, entonces lo que haría sería que para caminar por este camino, para llegar a línea recta, este punto se mantiene pegado haciendo la línea recta, pero acá evoluciona bien raro, o sea, les hace un movimiento así medio raro para llegar acá, y eso no está chido, que les haga un movimiento así tanta curva, porque les puede estar haciendo esto, les puede hacer algo así, para cambiar la orientación.
se puede mover así medio raro. De hecho, creo que me estoy saliendo mucho de la pantalla. Les puede ser algo así medio raro, medio extraño. Entonces, esta forma de resolver las interpolaciones de orientación con parámetros Joe-Pirol nos resuelven el problema matemático, nos resuelven la bronca de que no hay posibilidad de resultados inconsistentes. Cualquier parámetro intermedio es un parámetro válido, pero ya físicamente, geométricamente, les hace movimientos bien extraños la herramienta. Por esta razón, Inges, por default, por fábrica, los robots FANUC no traen habilitada esta forma de interpolar las trayectorias, Inges. Los robots FANUC traen la siguiente que les voy a enseñar. Y eso se ve chido. Recuérdenme enseñarles una demostración de esto, de las interpolaciones. Ah, sí tengo, ya tengo una simulación ahí. Ahorita se las enseño. El FANUC sigue esta forma de hacer las orientaciones, la interpolación de las orientaciones, Inges. En lugar de representar 3 ángulos que van a variar con respecto al tiempo, lo que determinan es un solo parámetro de rotación. Para ello nada más determinan cuál va a ser el eje de rotación, cuál va a ser el eje lambda de rotación, el eje de rotación arbitrario. Este eje de rotación, desde la orientación inicial hasta la orientación final, es consistente, es constante, ese vector lambda no cambia, lo que cambia es teta, de un teta inicial a un teta final, y entonces solamente varían un solo parámetro, y este es la forma de orientación, la interpolación de orientación que traen los FANUC, y si mal no recuerdo, más robots traen este sistema de orientación, este sistema de interpolar la orientación. Si nosotros lo interpretamos de una forma geométrica, Inges, esto está bien chido, porque, déjenme voy para acá, déjenme voy abriendo RoboGuide en lo que les explico para sacarles esa simulación, a ver si todavía tengo mi programita ahí funcionando. Aguanten, déjenme, le doy clic mientras les explico acá. Hay tacos. Aquí tengo mi sistema, Inges. Y este sistema lo tengo asociado, está pegado a la herramienta. Si ustedes saben, siempre le asignamos un sistema cartesiano a la herramienta. Entonces vamos a suponer que yo quiero conectar esta trayectoria. Quiero hacer que en posición me haga esta posición, que me haga este cambio de posición en la herramienta. Pero yo detecté que esta es la orientación inicial y esta es la orientación final. De hecho, creo que tengo que cambiarme así como de ladito. Déjenme ver dónde me ven mejor. Creo que así me ven mejor. Esta es mi orientación inicial, así. Y quiero llegar a esta orientación final. Entonces, el robot en trayectoria va a ir evolucionando para conectar este punto con este punto. Pero en orientación nos va a ir haciendo este cambio de orientación así bien fino, sin hacer movimientos así extraños ni nada. Imagínense que tenía esta orientación inicial y quiero llegar a esta orientación final. Entonces lo que me va a hacer el robot es esto, una conexión muy fina de orientación, sin broncas, sin problemas. Eso es como funcionan normalmente los robots FANUC. Es el método más popular de interpolación de orientación. Creo que se los puse como pregunta de examen. Y sí se los había platicado y creo que sí se los había mostrado. La neta, no me acuerdo, pero al menos sí se los platiqué. Y, por ejemplo, aquí tengo déjenme checar. No me acuerdo si era ese o no, Inges, déjenme lo checo. Así no me marca error. Ahí está el robotcito, Inges. Empezamos en una orientación inicial. Ahí le hicimos un cambio de orientación a ese punto. Pero aquí el objetivo es que termine con una orientación final. Y si ustedes están observando, al mismo tiempo que evoluciona la posición, está evolucionando la orientación, Inges. Observen que la orientación está evolucionando. El eje que tenemos para hacer el cambio de orientación, el eje lambda, en este caso viene siendo pues la orilla
de la caja, Inges. Ese es mi eje de lambda, es mi eje con el que me va a producir el cambio de orientación. Lo voy a volver a correr, llego en una orientación, le aplico un cambio de orientación para poder hacer que llegue con una orientación diferente al final. Lo voy a volver a correr, Inges. Aquí apliqué un cambio de orientación para poder hacer las dos combinaciones. La orilla de la caja, ese es mi eje lambda, es mi eje con el que estoy haciendo el cambio de orientación. Al mismo tiempo que me está haciendo la interpolación de la posición, observen que está evolucionando a lo largo de una línea. Al mismo tiempo que me hace eso, me hace el cambio de orientación, Inges. Voy a volver a girar esto. Vamos a verlo ahora de lado, Inges. Lo voy a volver a correr. El robot llega con esa orientación, le aplico un cambio de orientación a fuerza para mostrarles esa evolución. Ahí podemos ver que está evolucionando la orientación, Inges. Ahí no se nota que está evolucionando la posición. Eso solamente lo veo desde otra perspectiva, pero ahí está evolucionando la orientación. Y el eje lambda que tenemos es esta orilla de esta caja, Inges, que sale hacia mí, hacia afuera de la pantalla. No sé si queda claro, Inges, con este ejemplo así gráfico. Sí. Perfecto. Entonces ahí está. Esa fue la evolución de la orientación y evolución de la posición al mismo tiempo. ¿Cómo funciona esto internamente, Inges, en caso de que ustedes quisieran desarrollar algo así? Pues es una broncota. Bueno, no tanto, Inges, nada más que si no la aplican no tiene mucho caso. Lo que hace esta cosa, Inges, es que les calcula la orientación inicial y calcula la cinemática directa inicial y la cinemática directa final deseadas. Es a donde queremos resolver el problema, los cambios de cinemática. Esta transformación inicial a transformación final, lo que hacemos es un despeje. Lo que decimos es que la matriz de orientación final debe de ser igual a la matriz de orientación inicial multiplicada por una matriz H desconocida. O sea, ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo transformamos las matrices de cinemática? Pues simplemente las transformamos multiplicando matrices. Entonces, yo supongo que a partir de la cinemática inicial, le aplico una transformación y encuentro la cinemática final. Bueno, la que me interesa despejar es la desconocida, la H. Esta H sería el resultado de obtener la inversa de la inicial por la final. Esta H la vamos a separar en como la hemos separado siempre, una submatriz de rotación, un vector de desplazamiento. Entonces, este vector de desplazamiento sería el que yo tendría que interpolar y agregárselo a la matriz inicial. Entonces, este vector de desplazamiento D variaría yo los parámetros de 0 a los parámetros D que yo tenga. Y luego, la matriz de rotación la convierto a un parámetro lambda, un parámetro teta. Entonces, teta lo hago que evolucione de 0 a teta. Y ya de ahí ya aplico las dos interpolaciones, las de x y z y las de teta. Y esto se lo agrego a la matriz inicial. ¿Cómo se lo agrego? Multiplicándole la matriz intermedia. ¿Cómo hacemos esto, Inges? Pues una vez que construimos teta del tiempo, se lo metemos a h del tiempo. Y aquí obviamente me faltó escribir d del tiempo porque tendríamos que interpolar al mismo tiempo d del tiempo. Y esto, como regresamos a la fórmula donde despejamos la matriz H, pues ahora esta H final realmente la voy a convertir en una H del tiempo. Y entonces multiplicaríamos la matriz inicial por una H del tiempo. Y esto nos iría dando la matriz intermedia de cinemática directa deseada. A esta matriz intermedia de cinemática directa deseada le calcularía la inversa para sacar las posiciones articulares intermedias que me van resolviendo la posición intermedia. Y esto es lo que yo le mandaría a los controladores de los motores para hacer lo que siga la trayectoria que yo le estoy pidiendo. Ese es todo el proceso, Inges, que está haciendo internamente el robot. Eso es lo que está haciendo.
Y de aquí, pues ya nomás tendríamos que ver qué tipo de interpoladores tengo. El primero que les expliqué, Inges, era el interpolador lineal. El interpolador lineal, Inges, es un interpolador en el que yo todo el segmento que tengo para ir desde el punto inicial al punto final, lo conecto directamente con una línea recta en el tiempo. Y si yo lo conecto con una línea recta en el tiempo, y si saco su derivada para ver cómo está evolucionando la velocidad, pues me da una constante. La derivada de una recta es una constante. Y si yo estoy haciendo cambios de velocidad, Inges, o más bien cambios de posición, le estoy exigiendo al robot que parta de velocidades constantes desde el inicio de la trayectoria hasta el final. Eso implica, Inges, que en estos cambios de posiciones de referencia, como arranco con una velocidad constante, tengo un pico de aceleración. En cada cambio de velocidad hay un pico de aceleración. Y el pico de aceleración, Inges, se convierte, multiplicado por la masa o por la inercia del robot, es un pico de torque. Es un pico de torque que yo le estoy pidiendo para el arranque y el paro de los eslabones y de los motores. Este pico de torque, Inges, si nosotros lo asociamos al modelo eléctrico que tenemos en los motores, le estoy pidiendo un pico de corriente. Y este pico de corriente en los motores, Inges, es un pico de corriente en los transistores de los drivers. Y me va a causar problemas, Inges. Si yo no diseñé el driver para esos picos de corriente, me voy a fregar los drivers en los arranques de acá. O sea, el movimiento que tenemos de forma mecánica repercute en las condiciones eléctricas del sistema y de hecho repercute en las condiciones electrónicas. Si yo tengo el driver bien protegido para sobrepicos de corriente, lo que me va a provocar es que se va a proteger el driver para esos picos de corriente y cuando se protege deja de suministrar energía a los motores y cuando deja de suministrar energía a los motores me va a provocar vibraciones porque se va a estar apagando y prendiendo, apagando y prendiendo, apagando y prendiendo y me va a provocar vibraciones en los motores. Vibraciones en los motores significa movimientos perturbadores en los eslabones. Movimientos perturbadores en los eslabones significa perturbaciones en la cinemática directa del robot, lo que se traduce en temblor en el efector final. No sé si me explico, en que es todo el problema que trae la estrategia de control. Sí. Se me apagaron las bocinas, aguanten, Inges. Ya las prendí. No sé si queda más o menos claro el problema, Inges, de la planeación de la trayectoria, todas las consecuencias que trae mecánicas y eléctricas. Sí. Ok, entonces ese es un problema. La mejor forma de resolverlo sería cambiar la estrategia de control, de en lugar de aplicar controladores articulares, controladores de posición, manejar al robot en modo torque y meter estrategias de control multiarticular, pero eso no siempre es posible y no siempre tienen los conocimientos para hacerlo. Entonces, ¿cómo hacerle, Inges, para resolver el problema? Bueno, antes de ver eso, este sería un ejemplo de cuando hago una interpolación lineal parecido a lo que vimos en el pizarrón. Conectamos una coordenada inicial con una coordenada final. El problema ahí fue que me faltó sacarle la derivada. Le saco la derivada numérica y la derivada numérica al inicio, en el arranque, pues me dice que tenemos un picotote, un cambio de velocidad. Si volviera a sacar la derivada de esto, me daría la aceleración, un picotote. Entonces, ¿cuál es la siguiente estrategia que seguimos cuando manejamos motores controlados por posición? Viene otro que cuando empiezo a resolver problemas se empieza a complicar la matemática. Entonces viene el interpolador cúbico. Esta es la fórmula del interpolador cúbico. En esta fórmula, Inges, tenemos involucrados varios parámetros. Por ejemplo, aquí van a observar así de forma muy rápida, Inges, que involucramos la posición inicial, la velocidad inicial, la posición final
y la velocidad final. Si yo puedo implicar posiciones y velocidades, esto quiere decir que esta estrategia de interpolación me permite controlar precisamente pues también las velocidades. Entonces, aquí tengo otro ejemplo en que es en este ejemplo, nosotros hacemos que para que vaya de una posición inicial a una posición final, no me lo conecte con una línea recta, me lo conecte con una línea curva, Inges. Esta sería una línea curva, lo que me está haciendo. Tengo una línea de tipo polinomial de tercer grado, de tercer orden. Y lo que estoy haciendo con esto es que, si ustedes observan aquí al inicio, la coordenada inicial va variando muy poco con respecto al tiempo. Se mantiene pues muy cerca de donde empezó. Y luego conforme empieza a avanzar el tiempo, se empieza a separar más. Los cambios son más altos. Y cuando ya va a llegar, esto también empieza a evolucionar de forma muy lenta, muy lenta. Si nosotros le sacamos la derivada a esto, Inges, estaremos sacando la velocidad de la trayectoria. Y lo que estamos haciendo es partir de una velocidad cero, llegar a una velocidad máxima y terminar con una velocidad cero. En trayectoria, ¿qué significa, Inges? En trayectoria, lo que nosotros conectábamos a una velocidad constante aquí, ahora la cambiamos, Inges. Ahora en lugar de conectar directamente así con una velocidad, empezamos a cambiar, como que no está chido, no me lo cambio. Empezamos a evolucionar de una forma muy lenta aquí. Aquí así hacemos los cambios más rápidos y luego llegamos y nos acomodamos otra vez ahí. Aquí sería lo mismo. Empezamos muy rápido y luego frenamos. Esa sería la diferencia. Observen que esto está en el tiempo. En el tiempo es una curva. En el espacio, Inges, sigue siendo una recta. En el espacio la diferencia es que ahora empecé así muy lento. Luego me voy bien rápido y luego freno. Desde el punto de vista espacial, cuando ustedes ya no vieron lo que yo hice aquí, ustedes están viendo exactamente lo mismo. Es una recta, sigue siendo una recta. La diferencia fue que aquí empecé muy lento, me fui muy rápido y terminé lento. Esa es la diferencia. No sé si se entiende, Inges. Sí se entiende. Ok, entonces, ¿cuál sería la ventaja de esto, Inges? Pues que no tenemos picos de aceleración al inicio, ni picos de aceleración al final, lo que se traduce en que no tengo picos de corriente al inicio, ni picos de corriente al final, lo que se traduce en que no va a haber modo protección de los drivers y no va a provocar vibraciones no deseadas con el simple hecho de cambiar la estrategia de movimiento. Simplemente eso, cambiarle la forma en la que yo le voy dando las referencias a los controladores del robot. Y ya, Inges, es todo. Este es otro método, Inges, que trae implementado los robots Fanuc. Es un método en el que yo casi nunca le muevo a estos métodos del Fanuc, no lo quiero descomponer, Inges. Normalmente estos métodos de movimiento se actualizan cuando vamos a manejar cargas pesadas para poder manejar la velocidad máxima a la que quiero mover el efector final del robot, para que no haya problemas tampoco eléctricos ni nada de esto. La realidad es que como los robots de laboratorio que tenemos, nunca los ponemos a hacer cargas pesadas y aparte no están diseñados para grandes cargas, siempre terminamos haciendo puras prácticas con plumones y con fichitas y cosas así. Yo lo dejo a las velocidades de fábrica, nunca le movemos ahí al robot del laboratorio, pero la realidad es que se puede ajustar las velocidades, se pueden cambiar los perfiles máximos de velocidad, los perfiles máximos de aceleración, para que el robot se ajuste al movimiento de acuerdo a la carga que traiga en el efector final. Y entonces traer una estrategia como esta es una estrategia más complicada desde el punto de vista matemático, porque ahora lo que nos hace es un trapecio de velocidad. Este trapecio de velocidad nos sirve para resolver un problema que no consideramos en el interpolador cúbico, que sería, bueno, y si tengo una velocidad máxima en los actuadores, si los actuadores no los puedo llevar a una velocidad más allá de cierto límite, ¿cómo lo limito?
Entonces, el interpolador a tramos lo que hace es que tiene ahí un trapecio, les pone un arranque con una línea recta, un arranque de velocidad para controlar la aceleración inicial, y luego les limita a una velocidad máxima y luego vuelve a frenar. Eso es lo que hace el interpolador a tramos, y eso es lo que les resolvería. Le resuelve el problema de los picos de aceleración. Hay un máximo de aceleración constante, entonces les resuelve los problemas de picos de aceleración, les toma en cuenta la velocidad máxima de los motores, y pues combina las dos estrategias desde el punto de vista. Esta curva de aquí que ustedes ven aquí, la de arriba, se parece muchísimo a esta curva de la interpolación cúbica. La diferencia es que en la interpolación cúbica no tenemos un límite de velocidad. Ahí podríamos llegar también a tener problemas por los límites máximos de velocidad. Y acá no, acá consideramos todo. Desde el punto de vista de implementación está más complicado, eso sí, pero resuelve otro problema. Y este problema ya lo traen implementado los robots FANUC. Y este Inges, pues se hacen un ejemplo de, yo hice unas funciones para hacer las interpolaciones, y ahí está el mismo ejemplo resuelto. Ese es un ejercicio que les dejaba en algunas generaciones. Ya no lo dejo, Inges, ya me da hueva, porque luego no le entienden y los tengo que asesorar. Entonces es un ejercicio en el que estamos representando la cinemática directa inicial y la cinemática directa final a la que queremos llegar con un actuador. Con la herramienta del robot. La diferencia es que para que no se haga tan complicada la simulación, pues no simulé todo el robot, simplemente es el efector final. Y aquí lo que yo tenía pues era la simulación de cómo evoluciona posición y orientación con línea recta. Es prácticamente lo que les acabo de enseñar con el FANUC. La neta quedó más chida con el FANUC. Ya voy a quitar esto de las diapositivas. Esa sería cómo evoluciona de forma lineal. Y esto sería cómo evoluciona de forma cúbica. Ahí está cómo evoluciona de forma cúbica. Arranca lento, frena lento, en medio lleva una velocidad más alta. Y esto sería pues la simulación, Inges. Y de ahí, Inges, pues yo les dejaba otro ejercicio que la neta ya mejor ya no, porque me da hueva. Aguanten que ya se me... ¡Ah! Se agüitó. Ya se agüitó, Inges. Uy, se agüitó. Uy. Y aquí les dejaba otro ejercicio, Inges. Era un ejercicio en el que hacía que siguieran una pirámide, pero pues esto ya está más chido verlo con el FANUC directamente, y lo que hacía era trazar líneas rectas y luego hacer cambio de orientación, y luego otra vez líneas rectas. Era lo que les decía. Ahí, por ejemplo, está haciendo un cambio de orientación, cuando llega a las esquinas, va interpolando la orientación y luego va interpolando la posición. Es un ejercicio para ir interpolando cosa por cosa, Inges. Este ejercicio también ya lo dejé de pedir porque estaba complicadito de resolver y no eran muchas preguntas, no me dejaban en paz. Entonces dije, no, si quiero que me dejen en paz, necesito dejar de dejarles trabajo, y mejor dejé de dejarles trabajo. Y ya. Entonces, pues es algo que se puede hacer, es algo que tendríamos que planear con el robot si nosotros desarrollamos al robot. La realidad es que en este curso, cuando estamos en condiciones normales, nosotros llegamos a hacer un robot, no sé, de 3 grados de libertad, 4 grados de libertad máximo. Está difícil construir el de 6 grados, y más en el tiempo que tienen ustedes para hacer un proyecto, está muy difícil llegar a uno de 6 grados. Entonces estos ejercicios están sobrados, Inges, para lo que hacemos en el curso, y pues realmente esto conviene más verlo en el FANUC. Es un simulador, y pues en el laboratorio, en la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Aquí viene todavía una parte de esquemas de sistemas de control. Esta parte yo creo que ya me la voy a saltar, Inges. No tiene mucho caso ver todas las estrategias que hay de control, sobre todo si va a haber algunos que no van a entrar al siguiente curso, que es muy probable, porque siempre me pasa que varios se van a estudiar otras cosas.
Entonces yo creo que esto lo dejo pendiente para el siguiente curso. A los que les guste el control, pues de eso se va a tratar el siguiente curso. Va a ser puro control y dinámica de robots. Entonces esta parte me la salto, cámara, y ya terminamos lo de interpolación de trayectoria. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes para el proyectito? Pues lo vamos a poner, es algo similar a esto, pero donde su robot esté siguiendo trayectorias, Inges. Va a ser algo parecido a esto, es nada más entender cómo funcionan o programen sus funciones de interpolación o usen las que trae MATLAB. MATLAB debe de traer varias funciones de interpolación que hagan la planeación de la trayectoria y pues que el robot les conecte así una trayectoria en donde nosotros estamos planeando pues qué movimiento queremos hacer para que trace ciertas cosas, ¿no? Ahí a ver qué se me ocurre pedirles, si alguna figura, si que escriba el nombre de ustedes, a ver qué les encargo para que el robot haga lo que, pues algo para que resuelva algo en el segundo parcial. Entonces, de esto se trata, Enges. A ustedes les toca más que nada, pues revisar si a ustedes les conviene programar sus funciones de interpolación o investigar qué funciones tienen MATLAB para interpolación y utilizarlas, lo que ustedes prefieran, Inges, pero a final de cuentas se lo van a aplicar a la cinemática inversa de su robot del primer parcial, pues si ya quieren ir viendo. Ya luego les redacto bien el examen, pero ya pueden ir trabajando porque no se les junte el trabajo, Inges. No sé si hay alguna duda, Inges. ¿Qué onda? Pero para eso habría que agregarle el movimiento ya al efector final, ¿no? Tendrías que resolver la cinemática inversa, Inge, de tu robot. Yo no me voy a poner tan exigente. Si ustedes quieren dejar una orientación fija en su efector final, déjenla fija. Yo les voy a pedir solamente que me haga una trayectoria en el espacio, pero puede ser con 3 grados de libertad, Inge, sin broncas. Si tú quieres dejarle la orientación fija a tu efector final, déjasela. El chiste es de que, por ejemplo, si los pongo a hacer algo simple, como dibujar trayectorias, no acomodar objetos, porque acomodar objetos sí implica cambios en la orientación. Si los pongo a dibujar trayectorias con 3 grados de libertad tienen, entonces puedes dejar fija tu orientación de tu herramienta y trabajar con los primeros 3 grados sin broncas. O ya si quieres resolver todo, pues si quieres te asesoro para resolver todo. Pero ya va a ser elección de ustedes que tanto quieran aprender. Yo me conformo con que pinten una trayectoria con 3 grados de libertad. ¿Sí, Inge? Sí, está bien. Y ya, sería todo, Inges. Entonces con esto terminamos la parte teórica. Al ratito les subo los apuntes. Y ya el objetivo sería que el próximo lunes empecemos con RoboGuide para que lo traigan instalado. Pues para empezar a moverle, Inges, empezar a enseñarles. Vamos a empezar con cosas muy simples como agregar el robot, agregar bases para el robot, agregar una mesa de trabajo, ponerle una herramienta al robot, calibrarla. No sé qué tanto voy a alcanzar a hacer en una clase. Si ustedes traen el RoboGuide instalado y quieren irme siguiendo, pues los voy esperando. Ustedes me van diciendo cuando ya. Sería la forma más fácil. Pero si ustedes no traen RoboGuide, yo me voy a ir como pedo de indio, Inges, me voy a ir en chinga. Y pues de modo, ahí les va a tocar alcanzarme. Entonces les recomiendo mejor que traigan su RoboGuide instalado para que me vayan siguiendo y así los voy esperando, Inges. Simón. Ánimo. Entonces ahí los veo el lunes, Inges, y recuerden, les abrí el sistema hasta la 1 de la tarde por si alguien todavía falta de actualizar algún archivo. Ahí está abierto, Inges. Ya más tarde yo reviso lo que hicieron. Entonces, pues ahí nos vemos, Inges. El lunes. ¿Sale? ¿Cámara? Cámara. Nos vemos, profe. Nos vemos.